Hola a todos, profesor Eduardo Jara nuevamente. En este video vamos a revisar el otro producto notable llamado cuadrado de binomio. Se le llama cuadrado de binomio porque tenemos dos términos algebraicos y a dos términos algebraicos le llamamos binomio y está elevado a 2, o sea, elevado al cuadrado. ¿Cómo se desarrolla este cuadrado de binomio? Hay dos formas de hacerlo. Una es término a término, como lo vimos en el video anterior, entendiendo que un paréntesis al cuadrado, como una potencia, significa la multiplicación de la base por sí misma dos veces. Entonces, x más a al cuadrado podemos verlo como x más a multiplicado por x más a. Hagamos la multiplicación término a término como ya aprendimos en el video anterior. X por x me queda x al cuadrado, luego x por a me queda más ax, sigo con el a por x me queda también más ax y finalmente más a por a queda más a al cuadrado. Siempre que multipliquen una misma letra por sí misma y tengan exponente 1, como en este caso que no está anotado el exponente 1, siempre eso queda elevado a 2, queda elevado al cuadrado. Entonces veamos ahora qué más se puede hacer. ¿Tengo algún otro término con x al cuadrado? No, por lo tanto bajamos el x al cuadrado. Aquí si se fijan, tengo más ax y más ax, o sea, tengo dos veces a por x. Entonces vamos a anotar aquí más 2ax. O visto de otra forma, ax positivo con ax positivo, mismo signo, se suman ambos ax. Y finalmente queda más a cuadrado. Ese sería en general el desarrollo de un cuadrado de un binomio. Si ustedes se fijan, podemos verlo de esta manera. El primer término, que está acá, sería el primer término del binomio al cuadrado. El otro término podemos verlo como el doble, por ese 2 que está ahí multiplicando, el doble del primero por el segundo, el doble de a por x o x por a. Y el último sería el segundo término al cuadrado, el segundo término es a. Entonces siempre el desarrollo de un cuadrado de binomio, y es así como lo vamos a hacer en los siguientes ejemplos, corresponde al primer término al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Acá tenemos un ejemplo con números ahora, x más 3 elevado a 2. Vamos a aplicar el patrón que tenemos acá escrito en azul, primer término al cuadrado, luego el doble del primero por el segundo y al final el segundo término al cuadrado. El primer término acá corresponde a x y el segundo término corresponde a 3 positivo. Entonces comencemos. Primer término al cuadrado sería x al cuadrado. Luego, si tenemos más acá, también anotamos más el doble, que siempre es 2 por el primero, que es x, por el segundo, que es 3. Y finalmente más también el segundo al cuadrado. Siempre que leemos un número al cuadrado va a quedar positivo. Entonces, continuamos. X al cuadrado se baja porque no tenemos otro al cuadrado con cual operarlo, que sea x. Y multiplicamos acá el 2 con el 3. 2 por 3 da 6 y mantenemos la letra x, quedando 6x positivo. Y resolvemos el 3 al cuadrado, que queda 9. Ese sería el desarrollo directo aplicando el patrón. Y eso es más rápido, más simple y no tenemos que hacer la multiplicación término a término. Vamos a ver un segundo ejemplo ahora con negativo. Acá tenemos el mismo binomio, pero solamente hemos cambiado el signo. Apliquemos el patrón para ver cómo queda. Primer término al cuadrado, x al cuadrado, pero ahora ponemos menos el doble del primero, que es x, por el segundo, que es 3. Y al final más el segundo término al cuadrado. ¿Por qué más? Siendo que ahí es menos, porque finalmente eso es menos 3 por menos 3, y sabemos que menos por menos da más. ¿Bien? O 3 positivo al cuadrado. Entonces resolvemos, bajamos el x al cuadrado y multiplicamos acá los números. Menos 2 por 3 me da menos 6 y conservamos la letra x, más 3 al cuadrado, que es 9. Si se fijan, la única diferencia que hay cuando tenemos más o menos es el término central, el que cambia de signo. Siempre el primero y el último siguen siendo positivos, y el término del medio, el central, va a depender del signo que tengamos en el binomio. En este tercer ejemplo, nuestro primer término ahora es 2x y nuestro segundo término es 5. Comencemos aplicando el patrón. Primer término al cuadrado sería completo 2x al cuadrado, que es el primer término.
luego más el doble, 2 por el primero, que es 2x, por el segundo, que es 5. Y finalmente el tercer término, que es el segundo término al cuadrado, más 5 al cuadrado. Resolvemos el paréntesis que tenemos acá de 2x al cuadrado. Cuando tenemos dos números multiplicándose, como el 2 y el x, y tenemos elevado al cuadrado, debemos elevar el número al cuadrado y la letra al cuadrado también. Sabemos que 2 elevado al cuadrado es 4 y la letra al cuadrado queda x cuadrado. Por lo tanto, 2x completo al cuadrado termina siendo 4x al cuadrado. Ahora, multiplicamos los números que tenemos acá en este término central. 2 por el 2x queda 4x y ese 4x multiplicado por el 5 queda 20x. Y sumamos al final el resultado de 5 al cuadrado, que es 25. Y ahí estaría el desarrollo completo del binomio aplicando el patrón: primer término al cuadrado, el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Vamos a revisar un último ejemplo. En este ejemplo ahora tenemos que nuestro primer término es 2x al cubo y el segundo término es 4. Comencemos. Primer término al cuadrado, 2x al cubo al cuadrado, más el doble del primero, que es 2x al cubo, por el segundo, que es 4. Y finalmente el segundo término, que es 4 al cuadrado. Comenzamos a resolver. El primer paréntesis al cuadrado, el número, que es 2, primero lo elevamos al cuadrado, queda 4. Y cuando tenemos doble exponente, por ejemplo x elevado a 3 y todo eso elevado a 2, lo que debemos hacer es multiplicar los exponentes y queda x elevado a 3 por 2, que es x elevado a 6. Entonces acá queda 4x elevado a 6. Más, multiplicamos los números, 2 por 2, 4x elevado a 3, y 4x elevado a 3 por 4, queda finalmente 16x elevado a 3. Y sumamos el 4 elevado a 2, que también es 4 por 4, 16. Y ese sería el desarrollo de ese binomio ya un poquito más complejo, porque tenemos términos ya con más exponentes, con más potencia. Pero esa es la manera correcta de resolverlo. Nos vemos en un próximo video con los siguientes productos notables.